acción. Como estamos en un proceso de formación y dentro de ese proceso de formación está la transformación, vamos corrigiendo esos errores o esos percances que uno ha tenido anteriormente. Entonces vamos a comenzar como Dios manda. Buenos días. El tema que nos toca presentar hoy se llama Pedagogía Crítica, una propuesta educativa para la transformación social. El grupo está integrado por Leonel, Rosa, Alboris, Juan Carlos, Mátima y mi persona Jacqueline. Comenzamos donde estamos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Es una pregunta que va relacionada con la pedagogía crítica. En esta situación ha sucedido muchas décadas atrás a lo largo de la historia, ¿verdad? Donde se han presentado ciertas situaciones de marginación y exclusión, ¿verdad? Que esto ha conllevado a que el alto índice de injusticia social se ha presentado a través de la libertad, que ha sido utilizada como un criterio para introducir o expandir lo que es el modelo neoliberal, ¿verdad? Que conduce a establecer o desarrollar un proceso de globalización económica. En este caso, Alonso en el 2003 habla y nos dice que la libertad, la globalización económica ha hecho que incremente la riqueza en ciertos sectores de la sociedad, en sitios específicos, y esto ha generado que un índice elevado de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad. Quiere decir que se denota o se destaca más la diferencia entre ricos y pobres. Cuando hablamos en el fenómeno globalizador, de la dimensión tipo ideológico, pensamiento único, Mari en el 2005 dice verdades absolutas que son impuestas a escala mundial y que ofrecen una descripción de aquello que se supone es lógico y normal. ¿Qué nos quiere decir aquí ella? En eso allí es que la globalización o el modelo o los diferentes modelos neoliberales han hecho que han hecho ¿cómo se llama? Utilizar el fenómeno ideológico o pensamiento único como utilizando ciertos criterios, por decir, ciertos criterios como rentabilidad, productividad, ¿verdad? Eficacia, y entre eso el individualismo, ¿verdad? Eso nos hace llevar que nos tenemos que introducir, o sea, como ver lo que es libertad, propiedad, consumo, como si fuera una sola cosa. Aquí también hay estrategias más utilizadas para la generalización del movimiento ideológico pensamiento único. Según Martínez y Vila en el 2010, la libertad puede convertirse en un poderoso instrumento de dominación ideológicamente gestionado. ¿Qué nos quiere decir allí? Que la libertad la vamos a utilizar en diferentes procesos, pero lo explicaré anteriormente. Y también nos dice que va a ser uno de los principios sobre el cual la globalización o el modelo neoliberal se va a apoyar en la libertad para convertirlo en diferentes situaciones. Hablando en la educación, ha sido víctima del modelo de mercantilización. Según González, en 1988 la educación está vista como un valor en sí que debemos consumir.
de todo negativo. También nos ha conllevado a la globalización relacionada con la circulación de la información, que esto ha generado que los medios de comunicación nos den diferentes informaciones de diferentes fuentes, sean negativas o positivas, ¿verdad? En esta parte. ¿Qué nos genera esto? Hay causas que motivaron la creación de los nuevos movimientos sociales: la grave crisis cultural, pérdida de valores y señales de identidad, el crecimiento desproporcionado de los niveles de exclusión y marginación social, crisis de la cultura participativa. En esta parte es donde ha surgido descontento o desconfianza, bien sea por partidos políticos, sindicatos, entre otros. El enorme crecimiento en la forma de asociacionismo social. Ese es todo de esta parte. Buenos días. Mi nombre es Álvaro y me va a tocar hablar sobre la justicia social como el fin de alcanzar. Tanto de que hemos conversado sobre la pedagogía crítica, tenemos que tomar aquí también la justicia. La justicia no en el enfoque legal, sino lo vamos a tomar en la parte de la igualdad y de igualdad, más de telecomunicación donde está la otra parte. Bueno, de acuerdo con la justicia social, tenemos la pedagogía crítica, tenemos en diferentes aspectos de los seres humanos, su procedencia, y cada vez que existe mayor verticalidad entre las personas de una misma sociedad. Verticalidad me refiere que debe haber un equilibrio dentro de la igualdad y la justicia. Para alcanzar la justicia social, tenemos entonces este principio va a sustentar la aparición de nuevos movimientos sociales, con el compromiso con la justicia y la equidad y la emancipación de la ideología dominante. Debemos entender que esta parte de lo que es la justicia, como lo dije anteriormente, no se va a tomar en el aspecto legal, aunque tiene una función porque debemos seguir normas, pero lo vamos a llevar en ese aspecto, tanto en la equidad y la justicia y la igualdad. Para lograr dentro de la educación, la justicia social se va a reflejar como una herramienta de cambio social, en donde los estudiantes van a tener los estudiantes o otras personas para tener medio para ser reflexivo, crítico en el cambio en nuestra realidad que nos rodea. La justicia social aquí hace referencia a la igualdad y la igualdad de oportunidades para ambos. Algunos afirman que el concepto de justicia social corresponde a la justicia distributiva, de acuerdo a Aristóteles, y junto con Platón también. Allí Aristóteles habla de lo general y particular, de dos justicias. Y bueno, todo esto nos lleva a una reflexión. Esto nos va a llevar a una enseñanza y un aprendizaje. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Rosa Marcano. Me tocó la pedagogía crítica en la transformación social, que son propuestas de enseñanza. Mi compañera habló sobre la propuesta educativa.
que conlleva a una política en medio de una sociedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una acción social y política. La acción social y política está unida. ¿Por qué? Porque la educación y la política en este ámbito siempre va a estar a la mano. ¿Por qué? Porque hay que educarnos para poder transformarnos y hacer una política diferente. ¿Diferente por qué? Porque antes vivíamos en una dominación, donde los que realmente tenían el poder eran la clase mayoritaria y no les, a ellos no les convenía de una u otra manera la educación al pueblo. Ya cuando se empezaron a hacer esta clase de estudios y investigaciones, cuando se integraron estos autores, ¿verdad? Como Pablo Freire, la educación como práctica de la libertad, ahí se empezó como el impulso a un cambio. Vino Stephanie Kenny con planificar la investigación y acción, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros hacer un cambio y una transformación a todo ese dominio que se venía generando por el tiempo? Peter Margar estaba en contra del capitalismo y del imperialismo. Y Henry Armando Girón, sociedad, cultura y educación. Él se enfocó más en esa área social, en el área donde el pueblo pudiese tener el poder y la adquisición de tener conocimiento y poder luchar con algunas corrientes políticas para un bienestar y una transformación en todas las áreas. Vinieron varias etapas, ¿verdad? Las cuales estuvo enfocada en una pedagogía crítica donde se hablaba de la deshumanización y la humanización. Y eso se fue modulando en acciones de libertad. Entonces, Pablo Freire, él escribió varios libros. En uno de sus libros, él comenta sobre la educación dominante y la educación participativa o liberadora. De allí Henry Figor, ¿verdad? Él hablaba más que todo sobre la economía, cultura y educación, en contra de un capitalismo y un imperialismo. O sea, que mediante los conocimientos, esto podía mermar, pues, podía seguir siendo la punta del eje en esos tiempos, ¿verdad? Después, eso fue en 1985. En 1988 se fundó la política en la educación. O sea, se sirvieron unos mecanismos, ¿verdad? O unos instrumentos al servicio de la política en función de una producción en la educación. Y eso fue una etapa donde hubo una transformación de un valor adquirido. Ya se veía, ya se estaba viendo el cambio en ese tiempo, ¿verdad? Después, en ese mismo año de 1988 se fortaleció la educación en las escuelas. O sea,
concepto de lo que son los movimientos sociales, podemos entonces definirlos como aquellos que se basan en una forma de acción colectiva. Cuando hablamos de términos sociales, evidentemente no es algo que se pueda hacer individualizado o de manera aislada, lo cual conlleva la reunión de varios individuos con el fin de obtener o alcanzar un objetivo común. Los movimientos sociales tienen un alto nivel de flexibilidad organizativa. Esto quiere decir, o en otras palabras, que tienen la capacidad de poderse fusionar, de buscar apoyo en diferentes organizaciones para justamente lograr sus objetivos. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué surgen los movimientos sociales? Los movimientos sociales surgen para cambiar la realidad. Evidentemente, estos surgen por la preocupación de un grupo de personas porque sienten que hay que modificar ciertas situaciones. Entonces se reúnen, evidentemente se ponen de acuerdo y tratan de cambiar una realidad específica en los diferentes ámbitos, ámbito social, ámbito económico, etc. Fíjense, uno de los pensamientos que me llamó mucho la atención es de Jobs en el 2003, que dice que los movimientos sociales no instauran la paz, sino el conflicto contra la injusticia. Y es allí donde podemos ver el término claramente de la pedagogía crítica. No estamos conformes con esta situación. Entonces, esta es la manera en que se plantea. No instala la paz, sino el conflicto contra la injusticia. Ahora, también porque surgen los movimientos sociales, surgen con la intención de crear un centro de reflexión y la acción. Uno de los puntos muy importantes que destacan los movimientos sociales es que no solamente pueden estar basados en lo que son la reflexión, eso no puede quedar allí, eso tiene que trascender a la acción para que pueda llamarse justamente un movimiento social. Ahora, ¿qué características encontramos en los movimientos sociales? En principio, promueven la solidaridad. Para nadie es un secreto que en la actualidad la solidaridad está globalizada. Nosotros podemos ver diferentes organizaciones o fundaciones donde se promueve la solidaridad, la ayuda a muchas personas en diferentes ámbitos. Entonces, aquí podemos hablar de los movimientos sociales. Promueve también lo que son las acciones colectivas, ya se lo mencioné anteriormente, no es un trabajo aislado, es un trabajo en equipo y en conjunto. Está presente en los movimientos sociales un componente social. Y también aquí incorporamos a los puntos que les decía anteriormente, donde hablamos de la reflexión, acción, pero ahora incorporamos a esto la relación. Una de las cosas que caracteriza más un movimiento social es ese sentido de poderse fusionar con otras organizaciones, con otras fundaciones para alcanzar un fin. Nosotros lo podemos ver en la actualidad, de repente una farmacia se fusiona con un centro de salud, etc. Muchísimos movimientos. Ahora, el punto que digamos que es el punto focal de nuestra exposición, ¿cuál es el impacto social de los movimientos o el impacto de los movimientos sociales en la dimensión educativa? Yo digo que uno de los principales ejemplos de lo que es el impacto de los movimientos sociales en la dimensión educativa somos nosotros mismos como universidad. Fíjense, tenemos una gran oportunidad de, siendo docentes graduados, estamos acá con la intención de proseguir nuestros estudios y justamente acá tenemos la reunión de varias personas de diferentes carreras, por ejemplo, y que estamos persiguiendo un fin. Pero fíjense, uno de los impactos de esta dimensión educativa sería la transformación del contexto social. No estamos conformes con lo que está pasando, vamos a transformar. Es necesario tener una modificación. Impacta también en el campo educativo en lo que se refiere al desarrollo integral del ser humano. Por favor, imagínense ustedes qué importante es no limitar a las personas, ¿no? Si ya tú eres carpintero, así te quedas con la punta de esa cámara. Puedes saber de carpintería, pero también puedes ser educador. Puedes también saber de este conocimiento y de este otro. Si ustedes ven en nuestros diferentes grupos, están promocionando una cantidad de diplomados tremenda.
ser humano, ya se lo mencioné, fomenta la capacitación. Es lo que estoy diciendo. Un movimiento social siempre va a estar capacitando o movilizando a las personas para que se capaciten constantemente. Esto es algo que de verdad es apasionante. Influye en el libre desenvolvimiento de la sociedad. Aunque es una frase, pero realmente es así, el conocimiento trae una nueva apertura a nuestra vida y eso trae que podamos desenvolvernos de una manera más eficaz en el diferente ámbito, en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Esto ámbitos. Dentro del lector del cual debe tener otra norma de cómo debe actuar con los estudiantes. Pero, en la parte más interesante es cuando hablan de la interconexión de la pedagogía crítica en la escuela. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Es que en este momento, tal vez en el siglo XXI, ya todos los jóvenes, todos los estudiantes dependen de un aparato tecnológico el cual le ha cambiado la forma de ser. Y no tiene una forma crítica sin conllevar la situación. Quiroz explica y dice: establecer que debe situar la educación dentro de un proyecto educativo para formar ciudadanos socialmente responsables y comprometidos. Vuelvo a citar y lo dice: esta afinación nos permite, al debate enmarcado en la filosofía y en la educación sobre los fines educativos durante la industrialización, época en la que su educación se hace máxima, gratuita, como lo demuestra John Dewey y Frank Frankfurt, de desarrollar los paradigmas tecnológico educativo antagónico. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que la tecnología ha cambiado la base de nosotros como estudiantes, como docentes, porque además de ser como docentes también somos estudiantes, porque estamos tratando de aprender, como decía el compañero, aprender y desaprender, porque hay cosas nuevas que nosotros estamos recibiendo los aspectos dentro del aula. Cuando hablamos de la transformación social, ¿qué propone la pedagogía crítica? La pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes y cuestionar a sí mismos a desafiar la dominación y las creencias y prácticas que la generan. En otras palabras, es una teoría y una práctica en la que el estudiante alcanza la conciencia crítica, ¿verdad? Es una forma, porque a veces decimos, los muchachos, los estudiantes pueden tener razonamientos dentro cuando ellos ven aula, porque a mí me toca niños de 12 años, entonces dice que a esa edad su parte de razonamiento no está madura, no puede racionar, entonces hay que ir a controlar. Como ya hemos visto ya, vamos a generar entonces las preguntas para poder discutir el tema. Pero antes de discutir el tema, hemos visto ya que la parte de la pedagogía crítica tiene un proceso, pues. Paso por, como dice aquí, por la imaginación, la exclusión, de paso por acá por la crisis de la cultura participativa, o una justicia social, aparentemente una justicia social. Luego hay unos teorizantes como Freire, como Stephen Cavey y Peter McClellan, que en 1998 aquí hubo también un movimiento muy bonito, un movimiento que anotó ella, que fue como que salimos, como evolucionamos de esta parte del neoliberalismo. Ahí fue que se sentó más, donde hubo más pronunciamiento. Y luego viene lo que es la parte de la dimensión. Mire, yo lo voy a llevar a la parte de castellano.
castellano. Cuando hablamos de la parte de los impactos, por ejemplo, en el aula de clase que hemos hablado anteriormente, de que los muchachos pueden ser un banco de conocimiento, nosotros hablamos de la tecnología. La tecnología ya está dentro de nuestra aula de clase, pero es algo así como particular, es algo así como que mío, de cada docente. Si yo dejo esa tecnología, ¿cómo se maneja dentro de la aula de clase? Hablamos sobre la oralidad, sobre la escritura y sobre la comprensión del estudiante. Yo considero que la parte crítica hay que dejar al estudiante que razone. No puede ser ni yo. Yo no puedo comportarme como un docente y a la vez como un papá dentro de una aula de clase. Que el joven piense o actúe como yo quiero que actúe. A veces fallamos cuando vamos a plantear un tema, porque son unas clases catedráticas y siquiera ignoramos apenas, ni siquiera generamos una pregunta generadora de inicio de qué creen ellos que es una pedagogía crítica, para ver y saber y compartir su conocimiento, si es que ellos no son tomados en cuenta en casa, si son tomados en cuenta en clase. Si yo mismo lo anulo en clase, como ellos son anulados en casa, entonces el mismo comportamiento que tienen ellos en casa, también lo tienen en clase. Entonces solamente ponemos a repetir ¿qué es pedagogía crítica? Entonces, vamos a adelantar un poquito, porque yo me gustaría preguntarle a amigo qué considera de su pedagogía crítica dentro del aula de clase y la transformación que tiene uno como docente dentro de esos escolares, dentro de esos estudiantes. Que sea muy cortita para entonces poder hacer en la conclusión, porque toda exposición tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. Pero la conclusión la vamos a generar entre todos, para saber si quiero entonces conocimiento, como hablaba aquel amigo acá, de que toda la pedagogía crítica se genera un conocimiento que tiene que ser transformado por ese estudiante dentro del aula de clase. Si no hay un conocimiento dentro del aula de clase y no hay una transformación, entonces de nada vale que nosotros nos paremos aquí a dar una clase de castellano sobre la oralidad. ¿Qué creen ustedes que es una pedagogía crítica? Sumamente concreto para entonces. Pedagogía crítica. Para mí la pedagogía crítica es, digamos, el uso de la pedagogía como ciencia para hacer transformación en lo social, en lo político y transformar el conocimiento de la persona a la cual se le está impartiendo enseñanza. ¿Y tú crees, Néstor, que durante la pedagogía crítica, donde la situación, como decían, el ahora y el después, en la parte neoliberal, en la parte neoliberal, estamos aquí ya con un proceso de transformación o inclusión de esa pedagogía? ¿Puede existir dentro de esa época ya una pedagogía dentro de la misma sociedad? Bueno, yo creo que todavía existen disyuntivas contra eso, porque está el tema de que las instituciones educativas no están haciendo el trabajo al 100% como debe ser, y todos nosotros lo sabemos por los diversos problemas socioculturales, sociopolíticos que existen. Puedo citar algunos de ellos, como por ejemplo el caso de material insuficiente de las instituciones, la poca asistencia por parte de los alumnos debido a las mismas situaciones socioeconómicas que enfrentan, problemas familiares, y también, digamos, falta de una mejor organización. Con respecto a lo que dice nuestro compañero Ernesto, es cierta parte, porque él nos dice el docente, ¿cuál es tu planificación? Bueno, la planificación es lo que dice, ¿cuál es tu material? Mi material ahorita en la actualidad es pizarra y marcador, pero a veces el marcador no lo tenemos dentro del aula de clase. Entonces, ¿qué dispone usted, docente, para usted entonces impartir y que se dé ese conocimiento dentro del aula de clase? Ya lo que quiero llegar. ¿Qué recursos tiene usted, Leonel Martínez, como docente, para que ese conocimiento se dé y no se pierda en esas 2 horas de clase? Fíjate, yo todavía tengo
graves dudas con respecto a eso de la pedagogía crítica, y para mí eso me genera mucho ruido, porque yo no sé si eso existe. O sea, yo todavía tengo graves dudas porque nosotros nos estamos planteando un tema, nosotros nos estamos planteando una terminología que para efectos nuestros se sobreentiende como un neologismo. Y ese neologismo muchas veces es el sujeto, nada tiene que ver con el predicado, y el predicado nada tiene que ver con el sujeto, es decir, la cópula desaparece. Ese verbo ser, me permite actualizar, el sujeto y el predicado desaparecen. ¿Por qué desaparece? Fíjate. Cuando nosotros hablamos de pedagogía crítica, nos agarramos de Paulo Freire, nos agarramos de Stephen King, nos agarramos de Peter McClaren, nos agarramos de Henry Armando Guidó, nos agarramos de Luis Bernardo Figueroa, nos agarramos de todo un conjunto de personajes. Pero todavía no terminamos de definir qué es una pedagogía crítica y cómo eso va en verdad a colar en el sistema. Pongo un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Fíjate, si viene un camión a una velocidad, si un camión viene a 20 km por hora y un carro viene de 20 km por hora y ambos chocan, ahí se genera un problema, ¿verdad? Que tenemos un choque de dos carros, pero ¿cuál es el que hace más daño? ¿El camión o el carrito? Pero ¿cuál hace más daño? ¿El camión o el carrito? El carrito es caracterizado. El camión porque tiene mayor masa. Masa. Tiene mayor masa y va a agarrar. ¿Qué pasa con nuestra pedagogía? Nuestra pedagogía, ¿cuál es la educación que más peso ha tenido la República Bolivariana de Venezuela? ¿Cuál ha sido esa educación en la que nosotros nos hemos formado y tenemos todavía ese remanente? Todavía tenemos ese arraigo. Todavía pensamos en ciclo básico, ciclo diversificado, pensamos en ciencia y humanidades, pensamos en la educación tecnológica, pensamos en la educación que va a ir a la pública, pensamos en fe y alegría, pensamos en haber, pero no pensamos en una pedagogía crítica. Ahora, ¿cómo cala esa pedagogía crítica en ABEC? ¿Cómo cala esa pedagogía crítica en el sistema privado? ¿Cómo yo puedo llevar una pedagogía crítica a una escuela La Salle? ¿O cómo yo puedo llevar una pedagogía crítica a una San Juan Bosco? O a una Santa Rosa de Lima. Es decir, nosotros le hablamos a esta gente de Paulo Freire y a esa gente le va a hacer ruido. Ahora, ¿cómo podemos generar la transformación? La transformación no es desde la pedagogía crítica. Utilizamos el criterio de pedagogía crítica como un neologismo que nos pueda dar respuesta en el tiempo y en el espacio con respecto a una nueva dimensión. El amigo hablaba aquí de la transformación social, no, de la transformación de las bases sociales. Pero las bases sociales no están casadas con esa transformación. Por ejemplo, las bases sociales no están casadas porque ahí hay todavía el egoísmo, el directivismo, la envidia, la traición. Entonces vamos a buscar las bolsas del clan y desaparecieron 20 bolsas del clan. Allí no hay pedagogía. Por eso yo digo, cuando nosotros hablamos de transformación intelectual, transformación educativa, enseñanza al estudiante que lleva el aprendizaje significativo, eso es Vygotsky. Eso es Piaget, eso es Freud, eso es Erickson, eso es Ashworth, eso no es Paulo Freire, no. Eso es pedagógico, significativo es esta gente. Ahora, si es cierto, profe, es verdad, tenemos que hacer un esfuerzo ahora nosotros, desde aquí, replantearnos el fenómeno de la pedagogía crítica, porque la pedagogía crítica no es eso. La pedagogía crítica, como dice el amigo, el niño no es que no piensa, el niño tiene su pensamiento, pero es a su nivel. Yo no le voy a decir a ese niño, mira, resuelve una raíz cuadrada, no, nada de eso. Lo básico. Ahora, yo soy capaz de entender lo básico de ese niño. Si nosotros ya perdimos la dimensión de la niñez, perdimos la calidad de la niñez, perdimos el entusiasmo por ser niño. Perdimos.
el trabajo, la mujer, la familia, tengo que pagar la casa, tengo que pagar el celular, tengo que mantener la otra mujer que tengo ahí en la esquina, la otra tres que tengo preñada, la mujer mía que me está montando cacho con el vecino que le compra la comidita y yo le pregunto, ¿esa comida no? Que me pegué el kilo. O sea, que podamos estar hablando ahorita que, para resumir un poco, que esto sería nuestro sustento teórico, mas no arranca. Todavía no es mi sustento. Con él yo leo, con él yo busco mi historia, con él yo busco, y luego cada docente, cada persona, cada individuo tiene que buscar sus mismas estrategias, tiene que buscar sus mismas sus instrumentos didácticos, porque depende de cada uno. Fíjate que a veces uno dice, bueno, la misma estrategia de la profesora acá puede ser mi misma estrategia para yo sacar mi conocimiento dentro de la aula de clase. Y a veces no es así. A veces yo paso por el aula y digo, ¿cómo esa profesora mantiene ese salón todo calladito y en sala paz y en mi mismo salón? Cuando está conmigo, a mí me hacen caso, conmigo un desorden. ¿Qué pasa? Yo quiero saber cuál es la estrategia. Yo hago y aplico la misma estrategia y resulta que a mí no me funciona. Entonces quiere decir que entonces es de ejercer de cada persona, de ejercer de cada docente. Entonces, ¿cómo manejo yo mi estrategia? ¿Cómo yo manejo mi oralidad para yo poder llegar y que ese individuo que esté sentado pueda, no digamos transformar, porque él sí tiene criterio? Lo que pasa es que nosotros, en una conversación anoche familiar, yo le digo, todos los niños, adolescentes, niñas y niños tienen criterio. Lo que pasa es que nosotros, los que estamos aquí en esta época, no permitimos que ese criterio se desarrolle. Cuando el niño está hablando, la niña está hablando, inmediatamente, como yo, Leonel Martínez, levanto mi tono y me meto de una vez dentro del aula. Entonces, no hay ninguna función dentro del aula de clase. Esto que estoy plasmando aquí es la parte de transformación de mi persona como individuo, como docente, dentro de una aula de clase de media. Tenemos que dejar que se desarrolle. No, yo creo que tienes razón en esa parte, porque acuérdense que cuando están hablando los adultos, dice la frase, ¿no? Los muchachos se callan, ¿verdad? Y es una frase muy común que se utiliza en la casa de uno con los adultos. Uno está hablando, el muchacho tiene que hacerse callado porque no es conversación de ellos. Por tanto, lo que dice Leonel. Sí, profe Leonel y allá el profesor atrás tienen mucha razón, ¿verdad? ¿Y por qué tienen razón? Porque sencillamente para aplicar la pedagogía crítica, digo yo, en mi opinión personal, se debe fomentar lo que es la educación dialógica, es decir, ese diálogo entre el educando y el educador, ¿verdad? Porque a través del diálogo llegamos a acuerdos, llegamos a entendimientos, ¿verdad? Y yo creo que eso contribuye al desarrollo digamos, del individuo como tal. Y en el caso del salón de clase, de los mismos estudiantes. O sea, se enriquece como tal el salón de clase. Se enriquece después en la institución educativa como tal. Buenos días, profesores. Mi opinión, de la cual puedo yo darle un granito de arena a esta exposición. Yo entiendo de que cada uno como docente deberíamos tener estrategias que no podemos igualarnos jamás. Es un error de que si yo tengo una estrategia o usted tiene una estrategia, podemos compartirla, mas no podemos hacerla efectiva en un salón de clase. ¿Por qué le digo esto? Porque en varias oportunidades compañeros hicieron eso. O sea, lo hicimos como una prueba de un ensayo. La metodología de ella la tomé yo y la metodología mía la tomó ella. Y así sucesivamente fuimos 5 compañeros que hicimos eso en nuestra institución. Yo les planteé eso para ver si en verdad ese plan se iba a dar. De hecho, falló. ¿Por qué falló? La actitud
mía no puede ser igual a la de la profesora ni a la otra. Nuestras actitudes en un salón de clase es muy, pero muy diferente. Es algo que yo quiero acotar, quiero darle a ustedes que fue mi experiencia y una experiencia que falló. Porque quise ver si es verdad. ¿Por qué? Como dijo el profesor Leonel, ¿por qué el niño me atiende más a la profesora Rosa y a mí no me atiende si estamos en el mismo espacio de salón de clase? Pero no, todos tenemos nuestros conocimientos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ejecutar, nuestra manera de tomar estrategias que va a hacernos a nosotros crecer en el momento y en todos los espacios que nos coloquemos. No crean de que la experiencia mía es la misma experiencia de ella. Fallo. Entonces, quiero dejarle este grano de arena a cada uno de los expositores y de nosotros mismos, porque todo lo que ustedes han hablado acá es importantísimo. Pero cuando hablamos de la manera como vamos a trabajar a nuestros alumnos, si tú llegas un momento en que le dices al niño, pide la palabra, pero el otro tiene ya 15, 20 minutos pidiendo la palabra y yo me hago el que estoy entendiendo al que sabe más que el que sabe no, que sabe menos. Error. Nosotros no podemos decirle ni tildar a un niño al que no sabe más que el otro, todos saben. Todos son sabiduría, todos son amor, todos son esto. Porque si tú no le trabajas la metodología del amor, el muchacho no te va a entender. Cuando no creemos en el amor, no va a aceptar el niño el apego a ese docente, bien sea gruñón, cariñoso, XY. Esa es mi impresión, profesores, y de verdad los felicito porque es un punto súper extraordinario, pero hay que ejecutarlo muy bien en el salón de clase. Nosotros ninguno nos parecemos, tenemos el mismo sexo, mujer y hombre, pero la parte pedagógica e instrumental no la podemos igualar, jamás. Gracias. Muchas gracias. Sí, que mi intervención era sobre parte de la pedagogía crítica, yo lo tomo como estrategias para uno. Como estaba preguntando el profesor Leonel hace rato. La pedagogía crítica es para uno desde la forma como uno el enfoque es para uno. Yo la veo así. O sea, en el sentido de que yo misma hago la introspección, cómo puedo mejorar si esos estudiantes no me atienden, como dice la compañera, no todos somos iguales, igualmente las asignaturas no todas son iguales. Tenemos que buscar las estrategias desde el enfoque de uno hacia ellos, como uno quiere transmitirlo. Y desde como dijo la compañera, el compañero, desde la dialéctica y la dialógica. O sea, yo voy a ver cómo esas estrategias van a repercutir en él. Si no veo como yo hago las pruebas, pero yo estimo si la mayoría entendió y sobre aquellos casos que no entendieron, yo siempre hago una introspección sobre la crítica sobre mi persona, cómo yo estoy transmitiendo, porque cada quien es diferente, cada ser humano es diferente. De repente la compañera como ustedes dicen, tienen el salón callado. La otra pregunta, ¿estarán entendiendo lo que o es como ellos una dictadura? Entonces lo que hablo, esa es otra cosa, cada quien tiene una visión diferente. Por lo menos, yo a veces me he fijado que los muchachos cuando están más emocionados, hablan y hablan. Es que, profe, sí, yo entendí y yo me paro. Entonces, no quiere decir que la clase no sea bien, porque yo puedo dar química. Y la química es fuerte para muchos muchachos. En principio me quedaron viendo así. Yo no entiendo eso, no lo voy a hacer. Y yo pensé, ay, Dios mío, ¿cómo le voy a entrar? Yo desde mi óptica, y desde la dialéctica y la dialógica, empecé a hablar de mis muchachos. Yo le voy a hacer la clase amena, pero ustedes tienen que colaborar, así. Y la actitud de ellos, al cruzar los brazos, que no te voy a hacer caso. Pero cuando ya ahorita están así, y se paran y hablan, y profe, pero yo tengo otra forma de hacerlo, párense, enseñarle a los compañeros, eso es. Y yo hago que ellos me pongo lo que llaman clase, no, pero hay una clase que
dar su clase y después yo los corrijo si hay alguna duda. Mira, y algo muy sucinto. Algo muy sucinto. Menos del premio Lee. La personalidad se construye en base a la identidad, el carácter y el temperamento. Eso es cualquier persona. Nosotros los docentes tenemos la costumbre que nosotros hablamos es de aquí para allá, pero nosotros no hablamos de aquí para acá. Nosotros creemos que somos los adalides de la moral, la ética, de la buena costumbre. Pero nosotros tenemos profunda falla. A mí me suena, me genera mucha ansiedad y a mí me genera mucho ruido, Leonel, cada vez que yo me encuentro un docente que habla bonito, bello. Porque yo digo, el problema que tiene que tener esa persona debe ser, y es ese tipo de persona que llega a su casa y debe ser una peste. Una peste, porque yo he escuchado docentes, yo aquí nada más tengo dos docentes que son reales. Reales en su comportamiento, ¿vale? No, nada más dos, no lo voy a decir. Pero ¿qué quiero decir yo con esto? Que nosotros estamos acostumbrados a hablar de aquí para afuera, la moral, la ética y la buena costumbre. ¿Qué pasa cuando nosotros en la pedagogía hablamos desde nuestra realidad? No vamos a conseguir respuesta. Ustedes lo hacen porque ustedes están leyendo, es chévere, pero háganse esa introspección de su personalidad. Miren al niño, se van a encontrar con una profunda brecha. Una profunda brecha. Y una brecha emocional. Con una brecha emocional, Facundo, una brecha emocional y con una criada golpeándote por detrás. Una criada que te está un gran problema. Que te está matando, exactamente. Miren, para cerrar un poco lo que es la exposición, disculpen, pero ahorita cerramos. Es que hay otra que va a participar. Tenemos que cerrar esta parte aquí, dice el movimiento social y su dimensión educativa. ¿Creen ustedes que nosotros, la UNED y nosotros como docentes preparadores, que nos estamos preparando para ese futuro, nosotros estamos en esta lámina inmenso, en ese movimiento social, viendo desde su concepto de lo que es un movimiento social? Lo vemos aquí, fomentar la capacitación influye el libre descubrimiento de esa sociedad o de ese individuo dentro del aula de clase. Yo creo que si nos lo proponemos, lo podemos lograr, ¿verdad? Pero hay un pequeño detalle que yo he estado observando mucho en algunos movimientos sociales, ¿no? Con esto no quiero decir que los movimientos no trabajen, no sirvan o sencillamente están inexistentes. Y les digo esto porque en la escuela donde yo estoy laborando, en estos momentos se está efectuando la reparación de la misma a través de las bricomiles. Las bricomiles, como todos ustedes saben, son los militares que se han apersonado por orden bien sea del Ministerio de Educación o por orden en este caso de la Alcaldía de Caracas. Entonces la alcaldesa de aquí del municipio de Libertador, la almiranta Carmen Meléndez, se presentó en la institución la semana pasada para dar inicio a los arreglos de la escuela. Una escuela que ha tardado alrededor de 3 o 4 años mediante peticiones, documentos que se han consignado ante la alcaldía y ante las diferentes autoridades para la reparación de la misma y nunca se llevó a cabo. Entonces, en esa escuela funcionan en la comunidad lo que son los movimientos sociales. Entre ellos está el movimiento bolivariano de familia, están los consejos comunales que hacen vida en el eje de allá, que creo que es el número 5 de la parroquia San José, que es donde está la institución. Yo en particular, y la directora me lo ha reiterado en varias oportunidades, no se ha visto en la institución ni gente de los consejos comunales, solamente una persona que forma parte de la VH de allá.
no se ha visto a nadie del movimiento bolivariano de familia, ni se ha visto tampoco ni un solo representante, a pesar de que en las reuniones que se han hecho allá de padres y representantes para convocarlos, para pedirle una ayuda, de que hagan una contribución para la escuela, porque es la escuela de sus hijos, ninguno de ellos se ha presentado. Exclusivamente están los militares haciendo el trabajo. Entonces, claro, tal como dice aquí la pancarta, los movimientos sociales se basan en una forma de acción colectiva a nivel de flexibilidad. Habría que preguntarse hasta dónde llega esa flexibilidad. ¿Por qué surge? Cambiar la realidad, bueno, eso me parece que está bien, pero es que resulta que hay movimientos sociales que no sé por qué existen, por qué están. Bueno, profesor Néstor y profesor Marcelo, que siempre está acá, usted no sabe por qué no intervino, porque usted conoce la parte social, conoce los movimientos sociales. Quiere decir que nuestra teorizante, cuando nos veamos nuestra teorizante, ese mismo movimiento, esos movimientos sociales, o sea que siempre van por el mismo camino, o sea que siguen con la situación siempre, en diferentes épocas, en diferentes momentos, pero siempre estamos generando el mismo movimiento, estamos generando la misma conducta. Mira, después de que intervenga, quisiera dar un paréntesis sobre una posible perturbación que podemos sufrir nosotros y la pedagogía crítica. Y lo digo ahora cuando terminemos. No, diga ahorita. No, pues si hay alguien más que quiere intervenir. Bueno. Véngase. Miren, una de las preocupaciones que yo estoy viendo en lo que es la pedagogía crítica es que yo siento que a través de la tecnología estamos sufriendo una especie de perturbación. ¿Por qué digo eso? Porque con el surgimiento de lo que son las redes sociales, la tecnología de los celulares, el internet y todas esas cosas, por muy bueno y muy provechoso que sea, se está creando lo que yo denominaría matriz o medio. ¿Por qué les digo yo esto? Porque prácticamente todos nosotros estamos, sin darnos cuenta, entrando, metiéndonos dentro de ese mundo que son las máquinas a través del internet. Se entiende que hay mucho conocimiento, que hay cosas que se investigan de ahí y que nos ayudan a nosotros, a diferencia de otra época en que teníamos que acudir a las bibliotecas, a la consulta de los libros. Pero hay un elemento nuevo que está surgiendo y que puede ser peligroso, que es la inteligencia artificial. ¿Verdad? ¿Por qué les digo yo esto? Porque con la inteligencia artificial, digamos, se están creando herramientas demasiado poderosas que hacen que el individuo, nosotros mismos, no gastemos tanto cerebro, tantas neuronas para crear algo. Como por ejemplo, si nosotros queremos redactar una tesis y no sabemos hacer la introducción, sencillamente nosotros podemos acudir a uno de estos programas de inteligencia artificial, introducimos los datos que nosotros queremos que nos genere el programa y sencillamente el programa genera toda la información. Ajá. Pero ¿hasta qué punto esa información puede ser provechosa o puede ser perjudicial? Fíjense ustedes que hasta los mismos creadores de la inteligencia artificial están asustados porque se están dando cuenta de que eso se está convirtiendo en un monstruo que puede ser de alta dominación, aunque claro, el hombre es superior a las máquinas. Pero a nosotros los docentes nos puede afectar eso, porque con el surgimiento de todas esas
herramientas inteligentes, el docente puede ser desplazado. Porque entonces, ¿para qué necesito yo ir a un salón de clase a escuchar las palabras de un docente si yo puedo a través de un programa de inteligencia artificial conseguir lo que yo quiero? ¿Verdad? Entonces, por eso les digo que nosotros, sin darnos cuenta, estamos, digamos, entrando dentro de esa matriz. Y va a llegar un momento en que todo esto que se ha hablado, todo lo que hemos hablado nosotros en las exposiciones anteriores, se va a venir al suelo. Va a llegar un momento en que eso no va a existir. Y tenemos que tomar conciencia y tenemos que tener en cuenta de que esa tecnología debemos y tenemos que usarla de forma racional, responsable, porque se está viendo que esa tecnología se está utilizando para otros fines contrarios, inclusive a la educación, a la pedagogía crítica. ¿Okay? Bueno, eso era lo que quería decir. Bueno, gracias. Tanto ese sí es un tema de sociocrítico. Yo sé que es un tema de sociocrítico, de un movimiento social, que es una característica de una reflexión de acción social, y que cada quien tiene su punto de vista, porque ahí de verdad que no vamos a llegar a todo un consenso. Lo que es la parte de la tecnología, si yo permito con fines, como te he dicho aquí, con fines académicos que se desarrollan dentro del salón, o simplemente los muchachos están jugando Free Fire. Entonces, que esto no tiene un fin académico, sino que no tiene un fin de ellos ahí. Ellos están en su mundo. Ahorita se habla de que en la comunicación y la oralidad entre los muchachos de esa edad entre 2 y 16, ya ellos hablan como un 30% verbal. Toda su comunicación es no verbal. ¿Por qué mismo? Y dicen muchas cosas, pues solamente un mensajito que yo envié. Sí. Nosotros de los 80, 70, 60 y 90, y los que son de los 2000, más jóvenes, nosotros insistimos en que la oralidad tiene que ser todavía verbal. Somos nosotros los que estamos fuera de ese contexto. Nosotros somos los que tenemos que entrar en ese contexto, los que tenemos que pertenecer a ese contexto. Si Ignacio está hablando de ahora, como hablo yo, que hablo mucho, como profesora, que hablamos bastante, no tenemos que hablar, claramente tenemos que escuchar. Bueno, vamos a culminar con una frase hermosa.